Hola, maestras, maestros, espero que se encuentren bien de salud. Soy el profesor Hugo Robledo. Hoy, compañeras y compañeros, tenemos pues la visita de un gran maestro. Yo me atrevo a decir que es un pilar intelectual de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es el maestro Lev Velázquez Barriga. Él es maestro de telesecundaria en Michoacán. Él también colabora en espacios periodísticos como La Jornada, el portal de noticias Profelandia, que los he invitado siempre a seguir. Ese portal se especializa en noticias educativas y participan muchas plumas importantes, como el maestro Lev Velázquez, y también colabora en la revista Aula. Maestro Le, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todas y todos? Le agradezco mucho este tiempo que se da, maestro, porque yo sé que usted es un hombre que lee mucho y escribe mucho. A usted lo podemos leer todos los domingos, ¿verdad? En la No jornada. necesariamente los domingos, tengo días diferentes, digamos, para Perfecto. escribir. Perfecto, pero en sus redes sociales ahí encontramos todo lo que usted escribe, ¿verdad? Claro que sí. Mire, me gustaría tocar 4 temas, maestro, que de los cuales ya usted ha escrito. Sin embargo, creo que es importante, pues, volver de su propia voz, a escucharlo, porque me parecen temas muy relevantes. Este año, pues, es imprescindible hablar de la ley del ISSSTE que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum, eh, y que las movilizaciones de los compañeros de la coordinadora lograron detener. Y se detuvo por lo que usted llamó en alguno de sus artículos, de que esa llamada reforma de la ley del ISSSTE del 2025 no devolvía el régimen solidario de pensiones, maestro. ¿Por qué estar en contra de la ley del ISSSTE del 2007 y por qué también estar en contra de la ley del ISSSTE del 2025? ¿Y qué es lo que propone la coordinadora, maestro? Bien, bueno, pues es importante señalar que esta ley que nosotros conocimos como 2025, pues es una ley que se retira, o más bien una iniciativa que se retiró, que no alcanzó a aprobarse en las cámaras legislativas, porque hubo pues una revuelta magisterial nacional de de múltiples organizaciones del magisterio, la más importante, por supuesto, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, pero también otras movilizaciones emergentes que se dieron a lo largo del territorio prácticamente de manera simultánea y que hicieron un cúmulo de protestas que lograron quitar esta iniciativa 2025, que pues básicamente lo que decía era pues que había que imponer un nuevo gravamen a las trabajadoras y a los trabajadores de la educación para solventar una serie de agravios por actos de corrupción que se cargaron al ISSSTE, a, como Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, y que, bueno, pues para resolver esto había que sacar recursos de algún lado, pero pues se equivocaron en proponer que había que cargar con esta deuda a los trabajadores del Estado, ¿no? Y eso fue lo que detonó, digamos, el enojo de las compañeras, de los compañeros. Yo me atrevo a decir que en gran medida fueron los jóvenes, digamos, los que entraron posteriormente a la reforma de 2007, que entraron por medio de lo que llamamos cuentas individuales, que tenían ya dificultades para poder juntar el fondo de retiro, que tiene que ser más o menos de unos 2 millones de pesos para poder retirarse con una cierta vida decorosa y que pues estaban ya en la idea de poder o de tener que erogar más de su salario para poder juntar esta cantidad.
y que pues ahora les dicen que tenían que disponer de mayor parte de su salario con un doble impuesto al que automáticamente ya todos nos descuentan o les descuentan a los trabajadores federalizados y pues vino el enojo y a través de esta serie de movilizaciones logramos, ¿no?, retirar la iniciativa 2025. Yo creo que fue importante esto, tenemos que señalarlo ya de manera, digamos, muy sobria, muy tranquila, ya a una cierta distancia de algunas semanas, pues fue un logro importante, ¿no? Fue un logro importante porque muchos de los elementos que estaban ahí, por medio de un decreto presidencial, pues permanecen, de aquellas cosas que fueron beneficiosas, digamos, de esta ley 2025, se quedan, pero ya sin cargo a los trabajadores al servicio del Estado. Uno de ellos, pues, es el que pueda congelarse, digamos, ¿no? Por menos de manera temporal la, la edad de jubilación ascendente, 58 años en este momento serían para hombres, 56 para mujeres, y bueno, pues una serie de cuestiones como la tabla de quitas o la condonación de algunas eh, eh, intereses excesivos, impagables, básicamente de créditos de compañeras y compañeras, compañeros y compañeras que pues no podían pagar ya sus créditos o no veían que bajara la deuda de sus créditos de Fobiste y que bueno, pues ahora va a haber un acto de justicia ahí que pues se logra precisamente con la movilización. Esos elementos quedan, sin embargo, ya no a cargo de las trabajadoras y de los trabajadores, sino con los recursos, digamos, que automáticamente se nos descuentan cada quincena, ¿no? Pero pues, esto no fue suficiente porque, en efecto, lo que históricamente hemos demandado de 2007 para acá es la cancelación total de la ley del ISSSTE de 2000, de este año, de 2007, en la que básicamente lo que se hace es privatizar el fondo, la administración del fondo de ahorro para el retiro, se le entrega a la banca privada. Hoy existen algunos estudios que dicen que las AFORES o las administradoras privadas tienen administran alrededor del 20%, digamos, del Producto Interno Bruto, este, que podrían, ¿no?, llegar hasta el 40% en algunos años, más o menos en unos 15 años, podrían llegar a tener el 40% del PIB, del Producto Interno Bruto, administrando los ahorros de los trabajadores. Y que bueno, pues esta es una ganancia enorme para las AFORES privadas que se pactó con el gobierno de aquel entonces a través de esta reforma que privatiza los fondos de las pensiones. Y bueno, pues ahí viene también la individualización de las cuentas bancarias, es decir, en la que el régimen solidario básicamente desaparece para los que ingresan a partir de esta época, de este tiempo del 2007, y ahora hay que ponerle a las cuentas individuales de nuestro dinero o del salario propio, ¿no? Insisto, para poder tener una cantidad que nos permita retirarnos con una vida decorosa, que pues tendría que ser por lo menos 2 millones de pesos, ¿no? Lo que hay que tener en este fondo. Y en 2017, pues viene un nuevo, perdón, y aquí también aparece la tabla de jubilación por edad ascendente, ¿no? Que eh, rompe con el esquema de 28 años para mujeres, 30 años de servicio para los hombres. Entonces, en esta tabla de jubilación ascendente, lo que se dice, pues que cada 2 años se estarían incrementando la edad en la que te tendrías que jubilar hasta que tengas que trabajar mucho más de los 30 años, ¿no? Para el caso de los hombres, o mucho más de los 28 años para el caso de las mujeres, ¿no? Y bueno, pues para el 2017, un año antes del inicio de los gobiernos que se denominan de la Cuarta Transformación, pues se impone la UMA, la Unidad de Medida y Actualización, en la que se prevé que esta sea el cálculo eh, para poder pagar las pensiones de los trabajadores inactivos o de los trabajadores en retiro, y que bueno, pues esto merma también ya
la percepción que tienen los compañeros jubilados. Hablamos de que una UMA está alrededor de 108 pesos más o menos en promedio diario, y un salario mínimo pues supera casi, está llegando a los 300 pesos, ¿no? Entonces la diferencia es mayúscula, se merma, se minimiza la percepción de los trabajadores, y pues este es otro de los agravios que se acumulan, y pues afortunadamente este último que se iba a acumular de un nuevo gravamen, un doble impuesto, pues no pasó, justamente por la serie de movilizaciones que hubo a nivel nacional. Así es, maestro. Usted dice que ha sido un logro lo de echar para atrás el proyecto de ley de la reforma LISTE del 2025. Sin embargo, lo que debe quedar claro es que los compañeros de la coordinadora lo que quieren es la cancelación de la reforma del 2007. Eso es muy importante mencionarlo, porque en realidad el objetivo no era parar la reforma bueno, el proyecto de ley de reforma LISTE de este año, sino la del 2007, ¿no es así? En efecto, sí, en efecto. Me refiero a que son como, vamos a decir, los logros inmediatos, ¿no? Tú recordarás justamente que el año anterior tuvimos también un paro nacional, un plantón, igualmente en el Zócalo de la Ciudad de México. No fue tan contundente como el que tuvimos ahora, pero finalmente creo que se enmarca en una serie de movilizaciones del magisterio, y que posteriormente a eso, pues, se crea este fondo de bienestar, se propone este fondo de bienestar en el que se complementarían las pensiones de las trabajadoras y los trabajadores. Digamos, a esto me refiero con que son algunos logros parciales, algunos logros inmediatos, que pues no logran tocar el asunto de fondo de la ley de 2007, pero que con ellos pues han intentado más o menos calmar el encono, la molestia de los trabajadores de la educación, pero bueno, van ahí quedando, digamos, como algunas cosas que crean algunos beneficios parciales para las trabajadoras y los trabajadores con ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, hemos explicado que de este fondo de bienestar, de las pensiones, lo que hace es pues beneficiar, digamos, a un sector muy pequeño de los trabajadores al servicio del Estado, que lo que hace es completar también con la media nacional del IMSS la percepción de los trabajadores, que hoy está como en 17,300, algo así, un poquito más de 17,000 pesos mensuales, perdón, que completaría, digamos, hasta ese monto, ¿no? Con este fondo, si tu último salario integral o tu último salario integrado, eh, pero que pues, insisto, no trastoca, digamos, de fondo la ley de 2007, y que además pues tiene otra trampa, ¿no? Podrías acceder a este fondo para completar el 100% de tu salario integrado siempre y cuando no rebases la media nacional del IMSS, que está un poco más de 17,000 pesos, lo podrías tener hasta que cumplas 65 años de edad. Entonces, pues con estas medidas, en realidad, digo esto porque esta medida es una de las que presenta la presidenta Claudia Sheinbaum como una propuesta de solución que no es de ella, sino que es algo que se hizo justamente unos días, unas semanas posteriores a que se levantó el paro y el plantón del año anterior, y que había sido nutrido básicamente por la coordinadora. Ya lo había hecho el presidente de la República, pero no solucionaba de fondo el asunto. Más eso no quiere decir que no sean algunos logros parciales, digamos, que se han tenido, como este de haber retirado a últimas fechas también la ley 2025. Pero la demanda se sostiene, clara y contundente. El problema detrás es la ley de 2007, ¿no? Y ahí pues hay una serie también de intentos de justificación por parte del gobierno de la República, ¿no? Dicen, pues es que no hay dinero, ¿no? Para solventar las demandas que está planteando la coordinadora. Sí hay dinero, ¿no? Es un poco raro que un gobierno que se dice de transformación, un gobierno que habla de bienestar, un gobierno que dice haber acabado con el neoliberalismo, no permita, ¿no?, que uno ande por ahí con sus fondos de ahorro para el retiro, ¿no?, diciéndole al gobierno de la República, oye, no confío
en las afores privadas, no confío en la banca comercial, no confío en la burguesía financiera. Queremos que tu gobierno, queremos que tu Estado, queremos que la cuarta transformación en este caso administre nuestros ahorros. Y esto les va a generar ganancias incluso con las que pudieran resolver algunas de las situaciones que nosotros estamos demandando. Pero no es así, ¿no? O sea, no lo admiten, digamos, ¿no? Pareciera que no quieren afectar los intereses de las grandes burguesías. Insisto, ¿no? Estamos hablando de que las grandes burguesías financieras nacionales y transnacionales se están beneficiando con el 20% del PIB y estiman que podrían beneficiarse con el 40% del PIB de aquí a unos 15 años más o menos, ¿no? Creo que ese es el problema de fondo, ¿no? Hay una cosa que a mí me gustaría comentar, Hugo, porque también hay una serie de planteamientos que he escuchado de algunos compañeros que me parecen desinformados o por lo menos me parecen desatinados, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto último que estoy comentando? Luego algunos compañeros dicen, es que no hay fondos, no hay recursos para fondear, digamos, ¿no? Los planteamientos o la demanda de la coordinadora de eliminar la UMA, de hacer público otra vez el fondo de las pensiones, de hacerlo solidario, de que nos permitan jubilarnos a los 30 años a los hombres y a los 28 años a las mujeres, porque el dinero se lo están gastando en programas compensatorios, ¿no? Sí tienen para becas, dicen los compañeros, sí tienen para la pensión universal de los adultos mayores, sí tienen dinero eh, este programa de los jóvenes y demás, de los jóvenes construyendo el futuro, pero se están, digamos, llevando el dinero hacia estos programas compensatorios y por eso no pueden financiar los derechos sociales y fundamentales que debían estar en la Constitución, como son los que está planteando la coordinadora. No, yo creo que esta es una desviación del problema real, ¿no? No son los programas compensatorios los que están, digamos, robando, llevando hacia otro lugar las posibilidades de fondear los planteamientos de la coordinadora. Quienes están llevando enormes cantidades de dinero, pues son la banca privada, son la banca comercial, son las burguesías financieras nacionales e internacionales dueñas de los bancos privados que hay en el país, que están administrando millonarias cantidades de dinero, ¿no? Que se están enriqueciendo de manera descomunal a costa de la administración de los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores del Estado y a quien deberíamos ubicar nuestras fuerzas, digamos, ¿no? Nuestra crítica. A ver, gobierno de la República, dices que no hay recursos, pero ¿cómo es que la banca comercial, que la burguesía financiera se está enriqueciendo de manera descomunal a costa de nosotros? Tú lo estás permitiendo, esta administración de los fondos de ahorro la deberías de hacer pública, nosotros te estamos exigiendo, ¿no? No les vas a quitar un negocio que sea de ellos, no le vas a quitar un negocio a la banca privada que hayan construido a partir de su esfuerzo, etcétera. Es nuestro dinero, son nuestros ahorros, nuestras pensiones y nosotros estamos exigiendo que tu gobierno, Estado, las administres de manera pública, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ubicar también un poco las baterías en ese sentido. Justo este tema me lleva al siguiente, bueno, esto que usted dice me lleva al segundo tema que quiero su opinión, maestro Lev, acerca de las condiciones laborales y del salario. Le comentaba cuando no estábamos al aire, le comentaba a usted que ya hacía 2 años que no lo tenía en el canal. Justo hace 2 años, en 2023, se incrementó el salario en la mañanera, ya sabe que se ha vuelto como un espacio para anualmente mencionar que también nos va a los maestros, entre comillas. Hace 2 años se incrementó según un 8%. Hace un año, 10%. Y ahora la presidenta, porque se hace llamar ella, se autonombra la presidenta de la educación, hoy no sabemos de cuánto va a ser el aumento salarial. ¿Qué condiciones laborales y salariales, maestro, eh, han verdaderamente avanzado en términos reales? Porque otra de las demandas de la coordinadora es el aumento salarial de base, el 100%.
¿Qué avances reales ha habido en estas condiciones, tanto laborales como salariales, maestro Lev? Sí, bueno, ahí, mira, ahorita es importante señalar que justamente hay como toda una intencionalidad, por así decirlo, una estrategia de Estado que junto con el CENTE busca eliminar la interlocución que se tiene con el magisterio movilizado, con la CENTE particularmente para, para recibir, digamos, atender las demandas profundas del magisterio y que intentan desviarlas, ¿no? Hacia situaciones que son irrelevantes, que francamente a los maestros no nos importan, no nos interesan, ¿no? Me refiero particularmente a lo que acontece en esta exhorto que hace Cepeda Salas, el presidente, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación a nivel nacional, a la vez senador plurinominal de la República por Morena, donde mete a la Cámara un exhorto aprobado ya o una propuesta aprobada ya para que se inscriban en letras de oro un mensaje alusivo de reconocimiento a los maestros. O sea, francamente a nosotros eso no nos interesa, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es que se legisle y que en la Constitución aparezca de manera clara, simple, ¿no? Y sencilla, una frase, ¿no? Fundamental: régimen solidario de pensiones para los trabajadores del servicio del Estado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero nos interesa también, por supuesto, recuperar nuestro poder adquisitivo. Hay también una serie de engaños en estas comunicaciones que hace el gobierno de la República. Mira cómo tú haces el recuento, ¿no? En el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Lo que dice la presidenta o lo que dice el gobierno de la República es que en estos gobiernos de la Cuarta Transformación se han aumentado 40%. Hoy, escuchemos bien, ¿no? 40% el salario de los trabajadores. Nosotros sabemos que esto es irreal. Esto no coincide con lo que nosotros estamos viviendo. Es mentira. Abiertamente están engañando al pueblo, están engañando a la ciudadanía y de paso, pues bueno, nos quieren engañar a nosotras y a nosotros, ¿no? Los maestros, los trabajadores de la educación. El presidente de la República anterior se atrevía a decir que los maestros ganaban alrededor de 17,000 pesos mensuales, ¿no? Casi 17,000 pesos mensuales. Esta es otra mentira, ¿no? Los maestros que tienen un salario básico no ganan esto. Bueno, o digamos, si a esto acumulan, ¿no?, el descuento del impuesto, lo que es el impuesto sobre la renta, es posible que lleguen a esa cantidad. Pero una vez que a ti te descuentan, ¿no? Porque lo hacen de manera automática, ¿no? Los impuestos que te quita el gobierno, pues tu salario está más o menos entre 13,000, 14,000 pesos mensuales y no como dice el gobierno de la República, ¿no? Los estudios dicen que para que una familia, ¿no?, de, de 4 personas, una pareja, vamos a decirlo así, que tenga 2 hijos, una pareja que tenga 2 hijos, necesitaría más de 20,000 pesos para tener una vida decorosa, ¿no? Es decir, nosotros no ganamos eso, no ganamos esa cantidad. Los compañeros que tienen un salario base no ganan pues, ni cercanamente esa cantidad que tú requerirías para sostener una familia, ¿no? Y no solamente me refiero a que los alimentos básicos, ¿no? Me refiero al entretenimiento, a la educación, a la cultura, etcétera, ¿no? A la vivienda y demás, ¿no? Tú necesitarías ganar más de 20,000 pesos mensuales y no lo tenemos. Es decir, los maestros que tienen un salario base están en la línea de la pobreza, ¿no?, por debajo incluso de la línea de la pobreza, y esto, si bien es cierto, nuestro país más o menos ha ido sorteando los problemas internacionales, ¿no? También es cierto que la inflación ha crecido muy por encima de la percepción que nosotros tenemos, ¿no? De los aumentos que nos han propiciado, digamos, cada año, ¿no? Una simple, ¿cómo diría? Un simple ejemplo cotidiano, pudiéramos pensar ahorita en un simple ejemplo cotidiano, en mi ciudad, en Morelia, donde yo vivo,
acaban de aumentar el transporte público urbano, pues, ¿no? Que uno utiliza de manera cotidiana 10%, ¿no? Seguramente, y eso lo podemos adelantar por todas las problemáticas que hay con esta política arancelaria, seguramente nos van a cargar a nosotros también otra vez o nos van a querer cargar a nosotros la cuenta de lo que está aconteciendo a nivel nacional y a nivel internacional y no van a hacer un aumento ni siquiera como aquel del 10% que pudimos ganar también a base de la movilización de los trabajadores por encima de lo que habían anunciado en negociación con el CENTE o con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Es decir, nuestro salario sigue siendo un salario precarizado, ¿no? Nuestras pensiones son pensiones precarizadas, no han quitado tampoco el régimen de excepción laboral que nosotros llamamos USICAM, que es un régimen absolutamente neoliberal, individualista, antidemocrático, competitivo, precarizador de la profesión de las maestras y los maestros, etcétera, no lo han quitado, ¿no? Fue otra de las promesas de campaña y ya estando como gobierno de la hoy presidenta de la República, y pues no ha atendido, digamos, estas demandas de los trabajadores y no ha habido justicia, ¿no? De manera que, pues, si ponen en letras de oro o con diamantes, si quieren, en las cámaras legislativas, en el Congreso de la Unión, letras alusivas al reconocimiento de los maestras y de los maestros, eso no nos interesa, no nos importa, ni nos va ni nos viene. Lo que de manera fundamental nosotros queremos es que se restituya el régimen de derechos sociales dentro de la Constitución que garanticen una vida decorosa para las maestras y los maestros y que garanticen también una pensión digna para nosotros y nosotras. Hablar de las condiciones laborales es también hablar del plan de estudios, maestro, de la nueva escuela mexicana que le llaman. Usted ha escrito mucho al respecto, sobre todo esto de la autonomía profesional. La nueva escuela mexicana, profesor Lev, empodera verdaderamente a los maestros. Esto se lo digo porque pareciera ser que hay unas cosas muy buenas de la nueva escuela mexicana, pero hay otras muy contradictorias. Por ejemplo, en las escuelas hace falta dinero, y pues este año ya está terminando la evaluación estandarizada, es decir, por un lado vemos una idea de autonomía discursiva y por otro lado vemos las mismas prácticas, como usted dice, neoliberales de los sexenios llamados neoliberales, de estas dos cosas, la falta de dinero a las escuelas y las evaluaciones estandarizadas, maestro. Bueno, ahí yo creo que en el caso de la nueva escuela mexicana, a mí me parece que es un territorio en disputa, ¿no? En disputa para quienes intentan conducir a nivel nacional el sentido de la educación, el proyecto educativo nacional. Creo que los que están ahí dentro del gobierno no son un monolito hegemónico, homogéneo, perdón, no es un monolito ahí homogéneo. Creo que hay una disputa evidente de quienes están intentando conducir el proyecto nacional. Hay algunos sectores que introdujeron una ventana, una puerta dentro de la nueva escuela mexicana que nos permitía efectivamente hacer un ejercicio de autonomía profesional del docente, que nos permitía territorializar el, el proyecto educativo en el contexto, en el sitio de las comunidades, de las escuelas, no solamente contextualizar, sino esta noción, este concepto de territorialización, tiene que ver con la incorporación de las cosmovisiones, no solamente con pensar en el paisaje donde se encuentra la escuela. Nos presentaron un currículo flexible, ¿no? La posibilidad incluso de narrar desde dentro qué era lo que estaba aconteciendo a partir de las trayectorias escolares, de la experiencia profesional de las maestras y de los maestros ahora en este mismo ciclo escolar, ¿no? Pero por otra parte, bueno, pues hay otro sector que se está neoliberalizando, que está recuperando las directrices de las
de los organismos multinacionales del capitalismo que definen la política educativa a partir de sus propios intereses, de sus propias necesidades para fortalecer el sistema de explotación capitalista en su fase del capitalismo informático, de la era digital, digámoslo así, que introducen una serie de nociones sobre lo que debe ser la educación, que ven a la escuela como un negocio, que la ven como una empresa, como una gerencia que debería ser administrada de tal manera, ¿no? Y ahí lo que vemos pues es a últimas fechas, sobre todo a partir de que ingresa Mario Delgado, de que entra Mario Delgado como secretario de Educación, pues que está recuperando las directrices de la OCDE, ¿no? Lo vimos hace unos días cuando reivindica la prueba PISA, una prueba estandarizada que impone o que sugiere, digámoslo así, un organismo de comercio, un organismo que vela por los intereses de los grandes corporativos a nivel global, un organismo que a través de esta prueba estandarizada cuestiona la soberanía educativa, la posibilidad de que pudiéramos tener un sistema educativo nacional basado en eso que decíamos, en el territorio, en la autonomía de las comunidades de aprendizaje, en nuestras propias contextualizaciones, discutido, consensado con las maestras y los maestros a partir de sus narrativas pedagógicas, que son un insumo, podrían ser, ¿no? De cuál es el contexto específico, la situación específica, el diagnóstico concreto, digamos, que estamos viviendo las maestras y los maestros, las posibilidades o no que tenemos de ejercer esta autonomía profesional, de participar de la elaboración del currículo de manera autónoma o de este currículo flexible, pero que bueno, pues con un examen estandarizado, pues niegan todo eso, ¿no? Niegan esta posibilidad de poder desde abajo, de manera lateral, en un cierto diálogo, digamos, entre las maestras y los maestros, pues impulsar un proyecto a partir de nuestra propia soberanía. Y pues ahora serán las directrices de la OCDE, una vez que vengan los resultados de la prueba PISA, nos dirán cuántos alumnos no saben escribir bien, cuántos alumnos no tienen los conocimientos básicos que les interesan a los grandes capitales en el desarrollo de las ciencias, cuántos otros no tienen las habilidades y las nuevas competencias que están demandando las empresas del capitalismo informático y de base digital, y que bueno, pues entonces seguramente empezaremos a caminar hacia lo que quieren los grandes empresarios, ¿no? Fue muy lamentable, mira, ayer, me parece que sí, acabo de ver una publicación que hace la Secretaria de Educación en el estado de Michoacán, presumiendo que tenían en este periodo vacacional de no descanso para los buenos servidores públicos de la Cuarta Transformación, un curso impartido por la Fundación Barkey, como sea la pronunciación en inglés, y yo pues me alarmé porque justamente en algún tiempo, revisando el libro, por ejemplo, de Mauro Jarquín, compañero de nosotros también, sobre la pedagogía del capital, otros libros como los de Enrique Javier Díaz Gutiérrez, que hablan sobre la educación en venta, que hablan sobre el filantrocapitalismo, y resulta que ubicamos a la Fundación Barkey como una de estas fundaciones del filantrocapitalismo que intentan lavar, ¿no? Sus verdaderas intenciones, que son las de impulsar un modelo global de privatización educativa, de un modelo gerencial de educación en las escuelas, un tipo de sujeto, profesor, alumno, con mentalidad neoliberal adecuado a las necesidades del capitalismo en nuestro tiempo histórico, y pues uno se alarma, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que por un lado se esté hablando de nueva escuela mexicana, de tratar de impulsar un proyecto a partir de nuestra propia soberanía, en diálogo con las comunidades, dando autonomía a las maestras y los maestros, y por otro lado se empiezan a tomar las directrices
del capitalismo a nivel global, ¿no? Y lo han hecho en otras situaciones, ¿no? También hace algunos días, no solamente esto que escandalizó al país de Mario Delgado, acordando, ¿no? Cuáles podrían ser algunas de las directrices para este programa que coloquialmente conocemos como de escuelas libres de comida chatarra o para la no venta de la comida chatarra, pues acordando algunas cosas con las empresas justamente responsables de la diabetes, del cáncer, de la hipertensión en la población mexicana, del bajo rendimiento ligado a la mala alimentación, a la desnutrición de los jóvenes y a otras muchas enfermedades, esta dieta mórbida que propician grandes empresas que se colocan dentro del top 10 o dentro de las 10 empresas más grandes del mundo que distribuyen la dieta mórbida de la población global, como puede ser la Coca-Cola, la PepsiCo, que son empresas que no solo producen, por ejemplo, la Pepsi, no solo produce Pepsi, ¿no? Refresco, produce otras muchísimas cosas más que son dañinas para la salud. Entonces vemos no solamente esta situación escandalosa de Mario Delgado, acordando, ¿no?, con los responsables, ¿no?, justamente de esta dieta mórbida, cuáles podrían ser algunas de las directrices para desarrollar una política de anticomida chatarra en las escuelas. Es absolutamente contradictorio. Pero lo mismo lo vemos acordando cosas con Google, ¿no? Como si Google no nos hubiera generado bastantes problemas al colocarse como un apoyo fundamental, él y las demás empresas del capitalismo de base digital e informático, apoyando la política de Donald Trump de renombrar, digamos, parte del territorio global, diciendo ahora esto no se va a llamar Golfo de México, se va a llamar Golfo de América, que no solamente tiene que ver con una disputa ahí de sentidos, una disputa de gramática o de semántica, tiene que ver con empezar a trabajar la subjetividad de la gente, decir, este es el Golfo de América, me pertenece, lo que hay aquí es mío, el espacio comercial para transitar por este lugar, yo lo voy a controlar, yo voy a controlar los barcos que vienen de China, los aviones que están transitando por el Golfo de México, puedo ahí instalar bases militares, me puedo apropiar del territorio. Eso es lo que hay detrás de esta política propuesta por Donald Trump y que Google, ¿no?, se presta para decir, en efecto, en una de nuestras aplicaciones o en uno de nuestros servicios que es Maps, uno ya puede observar ahí que ese Golfo que antes se llamaba Golfo de México, ahora se llama Golfo de América, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos apoyando esta política imperialista de invasión, de despojo, de expansión de los Estados Unidos y toda su visión neofascista que hoy nos preocupa a todo el planeta y que nos está dando dolores de cabeza. Y pues frente a este escenario vemos un Mario Delgado que dice, tengo un acuerdo con Google, estoy capacitando, nos están permitiendo capacitar a las maestras y a los maestros, a los estudiantes, para que en algunas escuelas, por ejemplo, de la educación media superior, oferten certificaciones en herramientas digitales que tiene esta empresa multinacional del capitalismo informático, que es Google, ¿no? Les vamos a mandar algunas Chromes a las secundarias del país para que aprendan a utilizar las herramientas que son las mismas con las que, insisto, Google está generando toda una política de apoyo a este neofascismo invasionista norteamericano y además están las puertas abiertas de el sistema educativo nacional con sus 30 millones más o menos de alumnos que son entre educación básica, media superior, 1,5 millones más o menos que somos de maestras y maestros, casi 2 millones me parece que somos ya entre los dos, educación básica y educación media superior, cuyos datos pueden ser accesibles para estas grandes empresas que por otro lado también tienen infinidad de demandas porque a través de lo que llaman minería de datos, pues van controlando, ¿no? Van emitiendo a través de supuestos algoritmos, ¿no?, que
funcionan de manera con cierta autonomía, etcétera, pero van modelando, digamos, la cabeza, la mentalidad política de la gente, de consumo, de lo que busca, la información, etcétera, de nuestra vida, ¿no? Entonces, es de verdad escandaloso cómo ahora Mario Delgado está entregando, digamos, el sistema educativo nacional a las grandes empresas del capitalismo, está haciendo alianzas fundamentales. Otra de las alianzas que presumió fue esta que hizo con la Universidad Anáhuac, ¿no? Yo recuerdo haber visto algunos mensajes, algunos promocionales de la Universidad Anáhuac, donde lo que promueven para sus alumnos que son egresados de las carreras educativas es que un profesor puede ser administrador de una empresa privada, de la escuela como empresa privada, y a partir de ahí ganar una fuerte cantidad de dinero de manera anual, ¿no? Mensual, etcétera. Es decir, no es el magisterio como vocación de servicio, no es el magisterio para fortalecer la educación pública, es formar administradores de escuelas semiprivadas a través de las cuales se puede rentabilizar el conocimiento, las habilidades para enriquecerte, ¿no? Entonces, es con esta empresa, porque es una empresa, la Universidad de Nueva York es una empresa con la que dicen, hoy vamos a impulsar una política basada en la inteligencia artificial para que los maestros se puedan apoyar con estas herramientas de la inteligencia artificial para el desarrollo de sus clases, para el desarrollo de sus planeaciones y demás, ¿no? Es decir, las empresas con sus herramientas digitales llenarán la autonomía que alguna vez nos propusieron en la nueva escuela mexicana, que tenía que desarrollarse o desenvolverse justamente a partir del territorio y de las comunidades de aprendizaje donde se encuentran las escuelas, hoy serán llenadas por herramientas de las grandes empresas multinacionales del capitalismo informático digital. Y pues es un poco penoso, digamos, alarmante, por lo menos para mí, que podamos ver estas dos vertientes, ¿no? Por un lado, ¿no? Esta posibilidad que teníamos las maestras y los maestros de construir de manera autónoma el modelo educativo, pero por otro lado, a partir de la llegada de Mario Delgado, esta inclinación, no solo de él, ponía yo el ejemplo de la secretaria de Educación de Gaby Molina del Estado de Michoacán, de entregar el sistema educativo para que éste pueda definirse a partir de las directrices y las orientaciones de las grandes empresas del capitalismo de nuestro tiempo histórico. Pareciera ser que hay un desastre, pero no lo hay, porque justo los temas que hemos tocado, maestro, parecen que hay un denominador común, un proyecto común. En lo de la ley del ISSSTE ya se privatizó, digamos, las pensiones, están privatizadas. En la nueva escuela mexicana se dieron un poco, pero hay, como usted lo dice, hay un campo de batalla, hay como una disputa, ¿no? En las condiciones laborales y salariales, pues ni se diga, ¿no? Somos uno de los peores profesionistas mal pagados y como dice usted, el salario y las pensiones son precarias, es decir, somos, eh, como decía Marx, casi un lumpen proletariado, ¿no? Eh, y los programas educativos y la política educativa están a expensas de las grandes empresas, como usted lo ha dicho, ¿no? Es decir, y que lo menciona usted en su artículo del domingo pasado que tituló Caballo de Troya. Y para quien no lo ha leído, lo invito a leerlo por esto último que nos acaba de decir el maestro. Estas 4 cosas que hemos platicado en este tiempo, maestro, están enmarcadas en el neoliberalismo y en la privatización de la educación. Todo el denominador común está ahí, ¿no? Ya de manera oculta tal vez, ya antes de manera oculta con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, yo me puedo atrever a decir eso, no se veía tanto como ahora con Mario Delgado, porque también el perfil de ese personaje es cercano al empresariado, ¿no? Tal vez por eso es que tenga este tipo de características, maestro. Pero en este sentido, que parece que es un proyecto bien delineado, ¿no? Que se enmarca en el neoliberalismo y en la privatización de la educación,
¿Cómo impacta esto? Bueno, ya nos dio mucha explicación de cómo lo impacta, pero ¿qué camino debe seguir el magisterio? ¿Qué camino debemos seguir los maestros, profesor? Yo sé que es muy fácil decir, pues vénganse con la coordinadora, ¿no? Porque yo sé también que la coordinadora en el periodo neoliberal hizo muchísimas propuestas autogestivas de enseñanza y de aprendizaje en la práctica docente. Incluso una de esas prácticas se reflejan en la nueva escuela mexicana. Yo vi de usted hace algunos meses una foto en su comedor comunitario de su secundaria, donde usted decía, pues estos piensan que lo de vive saludable y vive feliz es la gran panacea, pero nosotros los de la coordinadora tenemos nuestro comedor en nuestras escuelas, donde las mamás autogestivamente le hacen de comer a sus hijos y hasta nos dan a nosotros los maestros, ¿no? Entonces, como maestro, qué camino debe seguir el Magisterio Nacional para enfrentar todo esto que acaba de mencionar? Sí, bueno, mire, Hugo, compañeros, compañeras, por un lado, para referirme a esto último, yo creo que sí tenemos que reavivar la resistencia pedagógica, el proyecto de ocupación eh, curricular, escolar del territorio educativo a partir de las prácticas y las teorías de las resistencias educativas, que pueden ser comunales, que pueden ser de las educaciones populares, de las pedagogías críticas, refiriéndonos a diversas tradiciones de donde emergen, digamos, estas resistencias educativas, ¿no? Creo que es fundamental esto. Uno no necesariamente tiene uno que adoptar los principios de la nueva escuela mexicana, pero justamente hacer lo que nosotros ya veníamos haciendo y que tú bien comentas, ¿no? La autonomía de nuestras escuelas a partir de los proyectos territoriales y comunitarios anclados a un proyecto nacional de democratización del país, de liberación del país y de emancipación de cualquier forma de opresión, ¿no? Hoy ubicamos muchas formas de opresión, ¿no?, que hemos reconocido desde los últimos lustros, décadas, ¿no? Que no solamente tienen que ver con cuestiones económicas, tienen que ver con cuestiones patriarcales, tienen que ver con cuestiones heteronormativas, tienen que ver con cuestiones epistémicas, culturales, políticas, etcétera, ¿no? Ambientales y demás. Es decir, creo que estas resistencias tienen que recuperar qué es lo que hemos hecho hasta el momento, ¿no? En las muchas tradiciones que existen, hay compañeros que hoy están impulsando, por ejemplo, el movimiento pedagógico mexicano, el movimiento pedagógico latinoamericano, para acompañar, para fortalecer la lucha política de los trabajadores y las trabajadoras de la educación con propuestas a partir de estas raíces, pero también experiencias concretas, ¿no? Porque algo que de lo que yo me enorgullezco mucho justamente, Hugo, es que yo no hablo desde el escritorio, o sea, yo soy profesor de base, yo soy profesor de comunidad, yo soy profesor de grupo, ¿no? Y a partir de ese territorio escolar empezamos a hacer cosas, ¿no?, sencillas, simples. Hace poco hicimos una asamblea comunitaria inusual para la comunidad donde hoy estoy trabajando, que es el Pedregal, eh, cerca o como a una hora de Morelia más o menos, ¿no? Donde discutimos, dialogamos con las madres de familia, dialogamos con la gente de la comunidad, con las autoridades del municipio, de mi comunidad, qué tipo de escuela queremos, qué tipo de prácticas podemos desarrollar. Si en la escuela es el único lugar donde se aprende o también aprendemos de la parcela o también aprendemos de la fiesta, ¿no? En efecto, también, o sea, de la fiesta, de la comunidad se aprenden cosas buenas, se aprenden cosas malas y hay que repensarlas también como un espacio pedagógico, ¿no? El qué hacer, ¿no? Fuera de la propia escuela. Yo creo que hay que recuperar esto. Y en efecto, nosotros, no solamente en esta escuela, porque ahí tengo un par de años más o menos en esta última telesecundaria, pero en otras hemos desarrollado ya estas políticas de comida de antichatarra, pues, en los centros educativos desde hace muchos años, ¿no? Yo fui coordinador incluso de este programa de la sección 18
Yo creo que fui coordinador hace unos 15 años más o menos ya, de las escuelas libres de comida chatarra, les denominábamos así en aquel tiempo, ¿no? Pero hay un montón de experiencias. Hay escuelas Freinet, hay un programa de transformación educativa en Oaxaca, hay un pluriverso de la comunalidad en el estado de Michoacán, hay un programa democrático de educación y cultura en el estado de Michoacán, hay unas redes pedagógicas haciendo Nueva Escuela Mexicana desde los bordes, ¿no? En el caso de Chihuahua, hay una escuela moderna, un movimiento de la escuela moderna en Ciudad de México y en otros lugares, ¿no? Yo creo que estas son las que nos van a permitir construir la resistencia pedagógica, la resistencia educativa desde el territorio escolar, desde el territorio comunal, desde el territorio como tal, ¿no? Pero por otra parte, si esto no se ancla a un movimiento nacional de lucha política, podría quedar, digamos así, como una experiencia hasta cierto modo aislada. Sí, por muchos esfuerzos que nosotros podamos hacer en la escuela donde está tu servidor, creo que si solo se quedan en ese terreno, podemos generar una especie de aislamiento, ¿no? Eh, Creo que necesariamente nuestras experiencias territoriales educativas se tienen que vincular a un proyecto de emancipación social, ¿no? Y este proyecto de emancipación social lo tiene claramente la CENTE, lo tiene claramente la coordinadora, para que genere política educativa, para que genere movilización pedagógica coordinada, para que genere redes de interacción, ¿no? Entre estas experiencias de resistencia a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Y por otro lado, y para que contrarreste, ¿no? Con un territorio amplio lo que estamos haciendo desde la educación popular, las pedagogías críticas y comunales, con lo que está planteando en este momento Mario Delgado y las oligarquías, ¿no? Yo creo que esto es interesante. Pero lo otro, pues tiene que ver con una resistencia política en las calles. Hoy se está convocando sé que seguramente me lo ibas a preguntar, a lo mejor ya me estoy adelantando, ¿no? Hoy se está convocando a una huelga nacional para para revertir la ley del ISSSTE, para revertir la UMA de 2017, para mejorar el salario de las trabajadoras y los trabajadores y también para buscar la democratización del sindicato, para revertir el sistema de meritocracia que nosotros denominamos USICAM. Y se está convocando una huelga general. ¿Qué es una huelga general? Una huelga general es un espacio de lucha donde paramos trabajadores de diferentes sectores. Es decir, esta huelga que hoy se convoca no solamente es de los trabajadores de la educación, es una huelga en la que se está convocando a todos los trabajadores que están siendo afectados por la ley del ISSSTE o que fueron afectados por la ley del ISSSTE. Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, trabajadores al servicio del poder legislativo, trabajadores, etcétera, todo del sector salud y demás, ¿no? Todos los que nos hemos visto afectados por este sistema de privatización pensionaria, de individualización de los sistemas de ahorros y de entrega de nuestros recursos económicos a la banca privada. Esto me parece algo fundamental. Lo que me preocupa, Hugo, compañeros y compañeras, es que una huelga no se decreta. Es importante, digamos, que se haya hecho el anuncio político, eso emplaza al gobierno federal, eso anima, empieza a generar la expectativa, la información, ¿no? A los propios trabajadores, insisto, no solamente del sector educativo, sino de los que nos vemos afectados por este sistema pensionario, pero no es un decreto, la huelga es una construcción, y en esa construcción me parece que hay varias tareas que nosotros tenemos que desarrollar. Por ejemplo, una tiene que ser una tarea informativa constante sobre esto que estamos haciendo, ¿no? ¿En qué nos afecta? Si es verdad o no es verdad que no tienen condiciones económicas para fondear lo que les estamos planteando como parte de la CENTE, si tienen
condiciones legislativas o no, por supuesto que tienen condiciones legislativas para poder hacer proyectos de gran calado y de transformación dentro de la Constitución. ¿Cuáles son los intereses que no se quieren afectar? Los intereses de la oligarquía bancaria. Es decir, hay que informar, hay que agitar, pero lo otro también es generar las condiciones de articulación. ¿Con quiénes estamos dialogando? Habrá que cuestionar o preguntarse en las propias organizaciones donde estamos si las secciones de nuestros estados y los movimientos emergentes ya están dialogando con los otros sectores, ¿no? Insisto, con el sector salud, con los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, si ya hay espacios de diálogo, si hay espacios de interlocución, si ya se están planificando las articulaciones con estos otros sectores, ¿no? ¿Cuáles van a ser los espacios para el territorio de la lucha? ¿Cuáles van a ser las movilizaciones? ¿Qué programa es el que nos va a juntar? Si solamente es la ley del ISSSTE, ¿no? O también será la lucha por el salario, o también es la lucha contra la UCICAM, o también es, etcétera, etcétera, ¿no? O también la lucha contra la democratización del CENTE, ¿no? Por la democratización del CENTE, perdón. Y el otro elemento, me parece que hay una coyuntura fundamental en la que el CENTE está en una crisis de representación que parece que no pueden evitar, ¿no? Alfonso Cepeda y la camarilla de charros que están ahí ya de manera ilegal porque ya se les pasó el tiempo estatutario, ¿no? Que los define como sectores institucionales, como sindicato institucional, tiene una crisis de representación. Esto que hizo, este ridículo que hizo el asunto de las letras de oro en el Congreso de la Unión, es parte de estos intentos de buscar legitimarse. El entregarse como mercenarios electorales al servicio del partido del poder y al servicio del gobierno federal es parte de buscar legitimidad y reconocimiento, auspicio por parte del gobierno de la República, por parte del Estado, porque lo están perdiendo, digamos, en la base social del magisterio. El denominarse una y otra vez ser parte de la cuarta transformación y de ser miembros de este proceso es buscar legitimarse dentro del obradorismo, ¿no? El decir, nosotros no estamos de acuerdo con la UMA, pero no haber hecho absolutamente nada, ¿no? No estamos de acuerdo con la tabla de jubilación, no estamos de acuerdo con el régimen individualizado, pero siendo Alfonso Cepeda Salas legislador, incluso coordinador de la Comisión de Seguridad en el Senado, y no haber hecho absolutamente nada, no haber presentado hasta este momento una sola propuesta legislativa para revertir eso, y luego salir a decir que estás en contra, me parece una absoluta contradicción, ¿no? Es decir, lo que quiero señalar es que el CENTE vive una crisis de representación, ¿no? Que se pone de manifiesto cuando los compañeros y las compañeras que están fuera del territorio histórico de lucha de resistencia de la CENTE rompen con los controles del sindicalismo charro, a pesar de que en muchos de estos estados ya se supone que transitaron un proceso democratizador a partir de las elecciones abiertas, pero no encuentran ahí, en estas nuevas representaciones que siguen siendo charras, no encuentran canales de comunicación, de diálogo, para colocar sus demandas, sus inconformidades con respecto a los atropellos que hoy está haciendo el gobierno contra los trabajadores de la educación, ¿no? Y entonces salen de estos controles, se movilizan por aparte, lo hacen de manera masiva. Yo he puesto, por ejemplo, dos casos, ¿no? El caso de Sonora es emblemático, han llegado a movilizarse hasta 25,000 compañeros. El caso de Chihuahua es otro de los casos emblemáticos porque han llegado a movilizarse hasta 8,000 compañeros, ¿no? Entonces, con esta fuerza, yo creo que hoy vale la pena que en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación comencemos a pensar, ¿no? La posibilidad real de pasar de esa narrativa, ¿no? Que tenemos constante, que es histórica en nuestra organización, de democratización del sindicato, a acciones concretas. Es decir, si hoy hay una crisis de representación en el CENTE por su entreguismo al gobierno, por su indolencia, su pasividad frente a la defensa de los derechos de los trabajadores, por su actitud mercenaria a favor del partido en el poder, si hoy hay esa crisis de representación y a Cepeda Salas
está haciendo dobles funciones de manera ilegal contra sus propios estatutos. Entonces yo creo que nos tenemos que plantear la posibilidad concreta y real de pasar a las acciones que nos permitan aglutinar a los trabajadores del país para disputar la dirección nacional del CENTE y hacer del sindicato lo que hace la coordinadora en Oaxaca, lo que hace la coordinadora en Chiapas, lo que hace la coordinadora en aquellos territorios donde han logrado consolidar direcciones fuertes, direcciones estatutarias, ¿no? Que es en el caso, por lo menos, ¿no? de Chiapas y de Oaxaca, para que esas direcciones, para que el sindicato de los trabajadores de la educación se ponga al servicio justamente de los trabajadores. Yo creo que son algunas de las cosas que nosotros tenemos que pensar para contrarrestar este proyecto de privatización de las pensiones al que nos referíamos también, este proyecto también de privatización del sistema público educativo y de precarización de las maestras y de los maestros con salarios muy empobrecidos y con condiciones laborales muy empobrecidas también. Es parte de las tareas que yo creo que había que discutir de manera profunda, consciente, para poder llenar de contenido, digamos, impulsar efectivamente la huelga y que podamos salir victoriosos de ella. Mira, esto último, ahora que me pongo a pensar, tiene mucha razón. Es decir, parecía ser que esto de la democracia sindical no tenía como, no era instrumental como la otra demanda que era el salario, ¿no? Porque todos, el salario se puede a través de la protesta, ¿no? Pero la democratización sindical parecía un poco subjetiva, ¿no? Como que no había como los instrumentos para lograrlo y ahora usted pone pues a debate esto, ¿no? Cómo lograr que haya una verdadera democracia dentro del CENTE, ¿no? Y que se manifiesta, como dice, por esta crisis de representatividad, maestro Lev. Pues le agradezco mucho y pues ya se adelantó un poco usted. Vamos ahora con la agenda de mayo de la coordinadora, porque sabemos que es el mes de los maestros y es el mes pues de movilizaciones. Y esto de la huelga general que usted menciona, maestro, esto es el 15, ¿no? Tengo entendido que se tiene planeado que es el 15 de mayo, pero también tengo entendido que el 1 de mayo la coordinadora se va a movilizar en Ciudad de México con otras organizaciones de trabajadores, ¿no es así? Sí, se está convocando una movilización unitaria para el 1 de mayo, una movilización de concentración en la Ciudad de México, pero seguramente por las condiciones de las regiones del país habrá también réplicas en los estados. Esperemos que superen numéricamente, que superen discursivamente y que podamos colocar esta inconformidad de manera mediática también para que trasciendan este espíritu conmemorativo que de repente tienen algunas de las manifestaciones del 1 de mayo, sobre todo pues, las impulsadas por los sectores institucionales ligados al Estado, ¿no? Yo creo que sería echarle muchas ganas justamente para que estas movilizaciones, marchas que han sido más conmemorativas en los años anteriores, ahora sean de verdadera fuerza, inconformidad de colocar las demandas centrales de los trabajadores y las trabajadoras a nivel nacional. Y pues sí, la huelga general se está pensando para el 15 de mayo, que a partir del 15 de mayo, que es una fecha emblemática donde se conmemora el Día del Profesor, nosotros reivindicamos que tiene que ser un día de lucha, no es un día de descanso, no es un día de fiesta, no es un día de actividades de hacer memoria solamente, es un día de lucha, de resistencia, de movilización, y ahí habrán de presentarse seguramente la propuesta de aumento salarial, que yo creo, ¿no? Espero que en esto me equivoque, que yo creo que no será una propuesta sustancial. No habrá tampoco para ese día una propuesta para revertir la ley del ISSSTE de 2007, que se había anticipado que para ese día se pudiera presentar lo que iba a eliminar la UCICAM, este sistema de meritocracia. No se va a hacer por la propuesta que ya hizo la presidenta de dialogar esto
con las maestras y de los maestros. Me parece que para resarcir los agravios del neoliberalismo contra los trabajadores de la educación, no será un día que podamos recordar o que encontremos grandes beneficios para las maestras y los maestros, y eso le dará mucho más sentido a la huelga general a la que se está convocando. Y bueno, pues a partir de ahí el territorio de lucha, que seguramente será otra vez el plantón nacional de manera contundente, como ya lo vimos en las semanas anteriores y como no lo habíamos visto, por lo menos desde el sexenio de Enrique Peña Nieto hasta estos días. Sí, para que, justo estaba pensando que pues los maestros se van a tener que unir, porque como dice usted, es muy probable que no se cumplan estas demandas, que son 4, maestro. Abrogación a la ley del ISSSTE del 2007, abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO del 2019, aumento salarial del 100% directo al sueldo base, justicia social y democracia sindical. Esas son las demandas hasta el momento de la coordinadora, de los compañeros de la coordinadora. En efecto, esas son las demandas. Lo que yo decía es cómo vamos realizando acciones concretas para que estas dejen de ser una narrativa histórica que nos ha mantenido en la lucha y pasemos a las acciones que nos permitan efectivamente, por ejemplo, democratizar el CENTE, efectivamente construir un sistema educativo democrático, echar para atrás la ley de UCICAM, que nos permitan efectivamente ir resolviendo la precarización del salario de las trabajadoras y los trabajadores de la educación, y que a partir de esta huelga podamos hacer entender al gobierno federal que sí existen las condiciones legislativas, sí tienen las condiciones económicas también para poder fondear la reversión de la ley de 2007 y devolvernos al sistema solidario, público, intergeneracional, y a pagar nuestros salarios de retiro en salarios mínimos, no en humanos. Yo creo que esto es posible, como hemos dicho, es ahora o nunca, por muchas circunstancias, ¿no? Por lo que decía, existen las condiciones legislativas, hay, hubo la promesa, digamos, el planteamiento del gobierno anterior, del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la propia presidenta de la República actual, de revertir la ley del ISSSTE, y tienen que cumplir. Pero además hay las condiciones en la conciencia crítica de las maestras y de los maestros, la convicción de movilizarse para poder lograr que se pueda echar para atrás la ley del ISSSTE, ¿no? Entonces yo creo que tiene sentido, ¿no? Esto que se ha dicho en las movilizaciones de las maestras y de los maestros. Si no es ahora, no será en otro momento. Estas condiciones serán muy difíciles que se repitan en tiempos posteriores. Existen, está, digamos, el momento propicio para recuperar nuestros derechos sociales dentro de la Constitución. Maestro Lev Velázquez, me gustaría hacerle una última pregunta. Yo sé que todo lo que usted ha dicho aquí lo ha dicho a título personal, no a título de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero me gustaría mucho conocer su opinión acerca de esto de la UCICAM, de que la presidenta propone que sea escuela por escuela, una asamblea para que se decida cómo tiene que funcionar esto. Para mí, eso es, entre comillas, legitimar tal vez algo que el gobierno ya tiene planeado, ¿no? Que en este caso es continuar con este proceso competitivo que divide a los maestros en buenos y malos, ¿no? En peor pagados y mejor pagados. ¿Usted considera que es buena esta propuesta? Y si no, y sabemos que se va a llevar a cabo, ¿qué piensa usted? Es lo que a mí me interesa. ¿Cómo tiene que armarse una nueva UCICAMA, un nuevo sistema de promoción para los docentes y las maestras? Bueno, aquí tiene que ver con cómo manejan las consultas, cómo manejan estas
foros para discutir los derechos laborales de las maestras y de los maestros. Cuando yo revisé la propuesta de contenidos temáticos para la consulta, para el diálogo de los foros nacionales que se hicieron en varios estados de la República, justamente para lo de UCICAM, pues nos llevaban directito a cambiarle de nombre algunos criterios al mismo sistema de diferenciación salarial, de precarización de la profesión del magisterio, competitivo, individualizador, que niega la organización sindical o el sindicato como instrumento de defensa de derechos de los trabajadores y además selectivo, clasificador e insuficiente, ¿no? Porque tiene sus trampas, ¿no? Cada vez que nos dicen, por ejemplo, en el estado de Michoacán, está la convocatoria para concurso de plazas, pero no hay plazas, pero no hay recursos, ¿no? Pero estamos cumpliendo con la Constitución porque dice que hay que sacar una convocatoria. En ese sentido digo que es engañoso. Si estos van a ser los criterios de la consulta, nos están llevando efectivamente a lo que dice, ¿no? A un proceso legitimador de lo que ellos ya tienen previsto, que es sustituir UCICAM por otra cosa con diferente nombre, pero con el mismo sentido al que nosotros nos hemos opuesto desde hace muchos años. Esto no lo aceptó la CENTE. Esto fue una propuesta de la presidenta de la República que se comunicó, se hizo pública, pero esto no lo aceptó la CENTE. Aparece como lo que proponen una serie de puntos, pero esto no significa que sea algo aceptado por la coordinadora y menos por los trabajadores de base, ¿no? Yo creo que soy de los que piensan, y sé que este punto es controvertido, que los maestros y las maestras sí tenemos que definir los criterios bajo un esquema propio, escalafonario, los criterios académicos, formativos, de la antigüedad, etcétera, de manera autónoma, aglutinados en una organización que defienda nuestros derechos, es decir, en un sindicato. Todos los trabajadores del país tienen este derecho. ¿Por qué nosotros no lo podemos tener? ¿Por qué para nosotros hay un régimen de excepción laboral? ¿Por qué no podemos definir como maestras y como maestros qué es lo que me va a permitir, ¿no?, ascender de manera democrática en la escala profesional de los docentes? Yo en eso estoy convencido, ¿no? Es decir, no tenemos por qué acudir, ¿no?, a una instancia exterior, no tenemos por qué acudir al patrón, digamos, para que nos diga cómo van a ser los criterios o cuáles van a ser los criterios para la profesionalización de las maestras y de los maestros. Es decir, a mí me parece que sí tienen que devolver al sindicalismo, ¿no?, el derecho, la autonomía para definir cómo tienen que ser los procesos de mejora salarial, de profesionalización de las maestras y de los maestros, para que esto sea lo más horizontal y democráticamente posible. Es decir, que esto no se convierta en ese sistema competitivo neoliberal, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta reivindicación sigue siendo válida, insisto, creo que puede ser controvertida para muchos y para muchas por las experiencias que han tenido con el sindicalismo charro, el sindicalismo institucional. En el caso de Michoacán, me parece que a través de un sistema escalafonario que hemos discutido durante muchos años, que se convertían en verdaderas análisis, ¿no?, del derecho de las maestras y de los maestros para poder generar beneficios o reconocer derechos y beneficios para los compañeros. Me parece que ahí nosotros pudimos construir una cultura democrática muy interesante de las maestras y los maestros, ¿no? Bueno, yo recuerdo una que me había gustado mucho de nuestro escalafón, cuando no solamente se hablaba de la militancia
sindical como parte de quienes acudíamos a las movilizaciones, sino que parte de la militancia sindical, igual que cualquier otra manera de militar, era que tú participaras, por ejemplo, en programas alternativos, ¿no? Yo tuve puntajes para poder tener beneficios participando en los proyectos educativos de las escuelas integrales de Michoacán. O sea, es decir, militar pedagógicamente era también parte de los criterios, ¿no?, que nosotros considerábamos para obtener los beneficios de las compañeras y de los compañeros. Entonces, yo reivindico esa parte, pero asumo que puede ser controvertido para muchos y muchas. Ok, maestro, qué interesante. ¿Cree usted que la coordinadora pueda emitir algún tipo de, se lo pregunto a título personal, ¿cree que la coordinadora pueda emitir algunos, eh, como usted lo dice, criterios, propuestas para cuando se lleven estos foros? Eh, y también quisiera saber su opinión, porque en los últimos meses en los consejos técnicos escolares se ha hablado de la horizontalidad en las escuelas y muchos maestros dicen con la nueva propuesta que tiene la presidenta hay que proponer que tanto inspectores, directores y asesores técnico-pedagógicos sean plazas, que no sean plazas vitalicias, que sean plazas como en la educación media superior, provisionales, porque hay inspectores, directores que ya se comportan como pequeños feudos en zonas escolares y en escuelas, y hablar de una verdadera horizontalidad es también hablar de que una persona no se eh, atore tanto tiempo en un puesto directivo. ¿Usted qué opina de esto, por un lado? Y por otro, ¿cree que la coordinadora emita algunos pronunciamientos al respecto? Sí, seguramente estarán emitiendo algunos pronunciamientos, pero veo complicado que se presten o que nos prestemos todas y todos a estos foros convocados por el gobierno. En todo caso, harían los propios, ¿no? Me parecería lo más adecuado, los foros propios para discutir, sobre todo, ¿no?, que se elimine esta régimen de excepción laboral, que podamos situarnos otra vez todas y todos en el artículo 123 de la Constitución, que es un triunfo de la Revolución Mexicana para los trabajadores, y ya en lo particular, pues, ¿de qué otra manera podríamos definir los criterios de ascenso y demás de los trabajadores a nivel nacional? Pero veo complicado, digamos, que se vayan a prestar a los foros convocados por el gobierno. Entonces, más adecuado es que se pueda convocar desde la autonomía. Lo otro es una situación difícil porque tiene que ver con una cultura democrática. O sea, no es que ahí es sensible plantearle a un compañero que ha logrado a lo largo de los años, de su experiencia, de, de sus estudios, de su nivel académico, como docente, como director, etcétera, que llega a ser supervisor, jefe de sector, que su clave sea temporal, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer en todo caso es replantear el asunto de la cultura democrática en las escuelas y en el desarrollo profesional de las maestras y los maestros, ¿no? Y justo me parecía una cuestión importante que ahora, en lo que se plantea en la nueva escuela mexicana, tiene que ver con que la función de los directivos ya no solo es una función administrativa, no es solo una función de, ¿cómo le llaman a esto? De vigilancia, pues, no la palabra, pero bueno, de vigilancia, eh, de rendición de cuentas, ¿no? De estar solicitando la rendición de cuentas a los docentes, a los administrativos, sino que hay un involucramiento pedagógico. Y este involucramiento pedagógico implica justamente reconstruir o ir construyendo otra experiencia de los maestros como directivos a lo largo de su trayectoria profesional, que pueden dar mejores resultados estando en una escala de autoridad, digamos, mayor, y ahí, pues también el propio término de autoridad se cuestiona una vez que vas a construir una cultura democrática,
y se constituye como una figura de acompañamiento pedagógico también para las maestras y para los maestros, de tutoriales, de tutoría para los docentes más jóvenes o los directivos que apenas están asumiendo las direcciones de las escuelas, etcétera, etcétera. Yo creo que más bien ahí, insisto, hay que construir otra cultura democrática en las trayectorias de ascenso, de profesionalización de los maestros, y no tanto cuestionar el que estas claves directivas sean temporales, ¿no? Ahí me parece que en todo caso les cedemos, le concedemos a las políticas antiderechos la posibilidad de que precaricen más nuestro sistema de profesionalización docente. Maestro Lev Velázquez, muchas gracias. Siempre hablar con usted ilumina el camino de nosotros los maestros porque a veces no sabemos de lo que hay en los caminos que recorre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. A veces nos es difícil comprender sus acciones, sus propuestas. Y yo siempre lo he dicho en este espacio, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación nunca falla, siempre ha sido congruente y en todos los gobiernos que ha tenido nuestro país en los últimos 30 años, siempre ha tenido una visión muy crítica al poder, esté quien esté, y también usted es una muestra, pues, palpable de eso, maestro Lev. Pues, le agradezco mucho, a reserva de que quiera mencionar algo más a los compañeros y a las compañeras maestras y maestros, o gente que está interesada en la educación que ve este canal, este video, le agradezco mucho. Gracias a ti, Hugo, gracias a la audiencia que pues hoy nos recibe por acá, y solamente me resta decirles que sigamos haciendo autonomía pedagógica, sigamos haciendo territorio educativo desde la izquierda, y pues vamos a la construcción de la huelga nacional, a participar todas y todos los más posibles a un proyecto unitario de defensa de los trabajadores. Bueno, maestras y maestros, es viernes, es el último viernes de las vacaciones. Muchas gracias a todos y ya el lunes regresamos a nuestros centros de trabajo. Muchas gracias, maestro Lev Velázquez. Feliz regreso a la escuela. Cuídense mucho. Gracias, Hugo, para ti también, para ustedes también, compañeros, compañeras. Hasta luego.